humillada ante ti. Hoy pongo mi lámpara a tus pies, está rota, Señor, se pierde mi aceite. Vengo humillada ante ti, hoy pongo mi lámpara a tus pies, está rota, Señor. Muy buenas tardes, ya estamos aquí en este tiempo en Radio Fuente de Vida 100.1 FM. Dios sea con ustedes en este tiempo. Nos ha tocado, ¿verdad?, estos días tan hermosos, soleados, y en esta tarde tan bella recibe un saludo de parte de la pastora Rosy Álvarez. ¿Sabe una cosa? Que hoy Dios tiene algo, un propósito para ti. Dios tiene algo nuevo para ti, para tu vida en este tiempo, en este día. Yo sé que ahí donde estás, ya estás preparado, y decía mi hermana, ya la gente está preparada para escuchar, ya la gente está ya ahí ansiosa por escuchar. Yo sé que a lo mejor tú ya te has tomado ese tiempo, y yo quiero decirte que en esta tarde vamos a invitarles un cafecito, ¿verdad? O sea, que tiene tiempo de ir a su cocina a preparar un cafecito y poder tomarse un tiempito con nosotros para ir a la palabra, para poder estar ministrando en esta tarde, porque Dios ha sido bueno. ¿Cuántos sabemos que Dios ha sido bueno? Si hoy en tu vida Dios ha sido bueno, mándanos un saludo al 9987-4288-39. Si usted tienes alguna petición de oración, quieres mandarnos un saludo, o si nos estás escuchando desde otro lugar, desde otra ciudad, pues quieres mandarnos un saludo, mira, nosotros te agradecemos que nos los mandes, y queremos saber que tú estás ahí, queremos saber que tú nos estás escuchando, que nos estás sintonizando ya en Radio Fuente de Vida en este tiempo de oración. ¿Sabe cuánto sabemos que las crisis son el puente, que las crisis son necesarias para nuestra vida, para poder saber y conocer que Jesús está con nosotros, que Él no nos ha dejado, que no nos ha desamparado, que Él está con nosotros? Quienes están ahí dispuestos, ¿verdad?, a decir, oye, es necesaria la crisis. Sí, a veces es necesario tener esas revoluciones en nuestras vidas para poder ver que es Jesucristo el que está con nosotros, para saber que Él no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Quiero orar en esta tarde por usted. Antes de iniciar este tiempo, Dios tome el control de toda la palabra, que tome el control ahí donde está, en sus casas. Padre bueno, te damos gracias en esta tarde, porque tú no nos has dejado ni nos has desamparado, porque grandes son tus maravillas, amado Dios, en este tiempo y en esta tarde. Bendito eres, Señor, porque tú nos has colmado de bendiciones, y hoy podemos estar proclamando que solo en ti, Señor, encontramos vida y vida eterna. Gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que seas tú obrando en esta tarde, tomando el control, Señor, de todas situaciones. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Vamos a dar inicio en esta tarde. ¿Cuántos sabemos que hay procesos con propósitos? ¿Cuántos sabemos que es necesario vivir un proceso para llegar a un propósito? ¿Cuántos sabemos que tenemos que ir de un lado a otro para poder saber llegar a tiempo, para poder saber que en ese traslado algo puede suceder, pero Jesús está con nosotros? Señor, me marcaba esta tarde esta palabra: Jesús calma la tempestad. ¿Cuántos sabemos que en medio de las crisis, en medio de los procesos, Jesús siempre calma la tempestad? Jesús calma una tempestad en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez. Jesús está ahí. Jesús no duerme, porque no duerme el que nos guarda, el que nos resguarda. Sé que dice la palabra en Marcos 4:35. Si usted tiene Biblia en esta tarde, yo quiero pedirle que nos acompañe ahí a Marcos 4:35. Dice: aquel día Jesús llegó la noche y les dijo, pasemos al otro lado.
y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre una cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces también con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muchas veces en medio de las situaciones nos podemos encontrar como sus profetas, las personas que estaban con él, ¿verdad? Los apóstoles que estaban con él, aquellos siervos de Dios que estaban con él. Nos podemos encontrar en medio de ese proceso, en medio de la situación, para saber que hay un propósito para llegar ahí. El tema es ese, ¿no? El propósito, el proceso con propósito. Había un propósito de ir al otro lado. Había un propósito de qué manera en la cual él le permitía llegar ahí. Había una situación, la situación era que Jesús, tras las enseñanzas, cruzaba al otro lado para descansar. Dice que estaba muy cansado y él estaba esperando para poder cruzar. ¿Sabe una cosa? En medio de las situaciones del diario vivir, vivimos en un tiempo en el cual las situaciones nos llegan a cansar. Hay situaciones en las cuales nos llegan a tomar el cansancio, y si hay un cansancio, pues eso no nos permite mirar del otro lado. Dice que la situación se quedó dormido porque él estaba cansado de estar predicando. Pero había algo muy importante: él estaba confiado de que el Señor, su Padre, estaba haciendo la obra. Yo me imagino que él estaba esperando de un lado a otro, pero aquellos varones tenían un propósito. Recordemos que muchos de ellos eran pescadores, ahora eran pescadores de hombre, pero habían sido pescadores de mar. Sabían perfectamente que en medio de esas situaciones qué hacer, cómo hacer, y aún así ellos se afligieron. Muchas veces en la vida nos encontramos con aflicciones en las cuales no sabemos qué hacer, porque hay algo que se llama orgullo, no nos permite ver las situaciones de una manera en la cual nosotros podamos mirar con una perspectiva diferente. Cuando nos encontramos como aquellos varones afligidos porque hay una situación en la cual no podemos resolver, entra a nosotros algo que se llama temor. Y es algo que el Señor les decía: ¿cómo es posible que ustedes no tengan fe? ¿Cómo es posible que ustedes no puedan decirle a esta tormenta: calla y enmudece? Y ellos corrieron al Señor, a Jesucristo, y le dijeron: oye, levántate que perecemos, levántate, Señor, que se mueve el mar, que se mueve la corriente, que mueve todo y perecemos. Yo me imagino que la reacción de aquellos discípulos llenos de miedo al despertar al Señor era una reacción porque ellos también, como un momento decía, ¿verdad? Eran pescadores, sabían de qué se trataba aquella tormenta, sabían de qué manera, qué magnitud era esa tormenta. En la vida muchas veces nos vamos a encontrar sabiendo en el conocimiento de qué tamaño es la dificultad que estamos pasando. Muchas de estas cosas entran a nuestra mente, ¿verdad? Y entra una parte de incredulidad, porque el conocimiento no nos permite mirar las situaciones desde una perspectiva de fe. Así le pasaba a ellos. ¿Por qué? Porque había orgullo en sus mentes, había conocimiento. El espíritu del conocimiento muchas veces no le permite a la fe mirar que Jesucristo está en nuestra barca, que Jesucristo no está dormido, que no duerme el que nos guarda, y no nos permite creer
Y no significa que estemos mal, significa que miramos con nuestros ojos naturales, nuestros ojos los cuales miran las cosas desde una visión de la cual estamos mirando tal vez científicamente. Muchas veces pasan estas situaciones cuando nos encontramos en un tema de enfermedad. Muchas veces lo más común es creer lo que el doctor nos dice. Muchas veces creemos que si el doctor ha dicho, bueno, el diagnóstico dice que tú tienes cáncer, el diagnóstico dice que tú tienes diabetes, el diagnóstico dice que tú tienes, ¿por qué? Porque hay las pruebas, porque hay los análisis, hay los exámenes, hay todo, como estos varones que se miraban en la tormenta. Muchas veces en la vida nos encontramos en medio de estas situaciones, en medio de estas tormentas. Entonces, en lugar de mirar con una perspectiva de fe, miramos como lo dice la ciencia. No significa que nosotros no creamos en los doctores. Significa que nosotros debemos mirar más allá de lo que nosotros vemos, de creer más allá de lo que nosotros creemos, tener una fe tal cual como la que Jesucristo nos mostraba. Una fe no solo del grano de mostaza, sino una fe que le puede decir a la tormenta, calla y enmudece. Una fe que le puede decir, yo soy sano en el nombre de Jesús. Muchas veces nos encontramos también en situaciones en las cuales los negocios, o sea, hoy es que esta situación no va a avanzar más, hay que cerrar el negocio, hay que venderlo todo, hay que irnos de aquí, todas estas situaciones entran a nosotros como esas tormentas. Pero no debemos olvidar que existe alguien en nuestra barca y ese se llama Jesucristo. Y que se vale decirle, Señor, te necesito, así como estos varones le decían, Señor, yo estoy mirando el tamaño de la tormenta, el peligro que se está levantando, y se vale decir, Señor, levántate. En ningún momento le dice, no me molesten, sino les pregunta, ¿por qué no han creído? Porque ustedes no han creído, porque no han creído de lo que Dios les está diciendo, que no han creído de lo que les he enseñado, porque recordemos que ellos venían de ver libertado al gadareno, de ver libertado a la hija de aquella mujer que clamaba, ¿verdad? De ver libertada a aquella mujer levantada, a la hija de Jairo, de ver esos testimonios poderosos, de ver una mujer sanar del flujo de sangre, de ver la multiplicación de los panes y los peces, de ver que el Señor podía hacer y que Él todo el tiempo les decía, crean, crean, porque al que le cree, todo le es posible. ¿Por qué? Porque ellos miraban de en gran manera el peligro que sucedía. Muchas veces en la vida vivimos en un mundo tan natural en que lo que vemos, en lugar de verlo para sentir temor, para sentir peligro, es para clamar. Porque una cosa Él sí nos enseñó, que es que en medio de todo la oración persiste. Dice que en medio de aquella tormenta Él se despertó y Él le dijo, calla y enmudece. En medio de una oración, en medio de un decreto, en medio de una declaración, en medio de decir, no me envuelvo en el temor. Sabe que en ese punto existe el envolvernos en las situaciones, en situaciones que no son nuestras y nosotros las tomamos para nosotros. En las situaciones que vemos hoy en día en las redes sociales, en el mundo, que decimos, no, la venida de Cristo está pronta, pero no hacemos nada. Ay, no, es que ya se están cumpliendo todas las palabras, se está cumpliendo todo lo que está pasando. Y entonces, en lugar de actuar, de hacer algo, tenemos temor. ¿Sabe una cosa? Cuando uno ve las situaciones, uno se levanta como esa atalaya y clama. Cuando uno ve las situaciones, uno se levanta y dice, Señor, yo creo en ti, yo te pido, Señor, que te levantes, yo te pido, Señor, que des esta palabra de decreto, Señor, que tú sueltes la palabra, Padre, y que esta tormenta calle y enmudezca, porque el clamor en medio de la tormenta levanta a Jesucristo.
tu clamor en medio del dolor va a levantar a Jesucristo para que Él pueda parar la tormenta. Yo sé que en esta tarde tal vez tú conoces a alguien que se encuentra en medio de una tormenta. Y hoy quiero decirte esta palabra. Jesucristo está ahí, pero tu clamor lo va a levantar. Cual sea la situación, lo va a levantar. Cual sea la situación, lo va a despertar. Cual sea la situación, Él tiene el control de esa situación. Porque en medio de eso, Él se levantó y les dijo: calla y enmudece. Una cosa bien particular que hay aquí es que ellos le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. ¿Sabe qué? La reacción de los discípulos fue llena de miedo, de dolor, pero era en medio del clamor, en medio de decir: y ahora solo tú nos puedes ayudar, solo tú nos puedes salvar, solo tú puedes sacarnos de esta tormenta, de perecer, de estar aquí. La aflicción en medio del caos trae miedo. Es una acción la cual Jesús reprende. El temor paraliza, el temor no permite que nosotros podamos actuar, el temor no permite que nosotros podamos seguir adelante, el temor permite que tú mengues, el temor permite que tú no puedas mirar el proceso. Entonces el proceso trae un propósito. El proceso de en medio de un lugar al otro lugar, en medio de este mar, había un propósito de esta tormenta, es saber que en medio de todas las situaciones, aún tú conociendo de Cristo, aún tú siendo alguien que ha caminado de Cristo, puedes pasar por un proceso. Pero yo quiero decirte en esta tarde: Jesús está contigo, Cristo está contigo, y tu clamor va a levantar aquello que el Señor quiere hacer contigo. La intervención de Jesús reprendiendo al mar, reprendiendo la situación, reprendiendo aquello que estaba pasando, trajo calma y gran bonanza. ¿Cuántos aquí, verdad, tenemos la dicha, el favor de Dios, la maravilla del Señor, de saber que cuando hay una gran tormenta, cuando hay una gran tempestad, cuando hay un huracán, después de que pasa la tormenta, podemos decir que hasta los cielos se ven bonitos? ¿Qué de menos el mar azul en el que nosotros nos encontramos, verdad? ¿Qué de menos aquellas hermosas aguas cristalinas que tenemos aquí muy cerquita, a una hora y media de nuestras casas, de nuestros lugares? Y podemos saber que después de una tormenta siempre viene una calma, siempre viene una bonanza, pero la bonanza es en medio del propósito, porque hay una finalidad por el cual tú pasaste aquel proceso. Una de ellas es incrementar tu fe, matar el orgullo, matar la soberbia, la altivez. Estas cosas en medio de los procesos muchas veces se levantan. Muchas veces se crean esas fortalezas mentales, eso que son como pequeños bloques que van haciéndose como fortalezas en la mente y no permiten que la fe avance ni de adentro ni afuera, sino lo que vemos, eso es lo que es. Aunque muchas veces tenemos que entender que en medio de la turbulencia tenemos que pensar y razonar en cómo Jesús lo haría, cómo Él lo vendría a hacer. La calma en medio de la tempestad es algo bien importante. Eso nos permite poder saber qué hacer y cómo hacer. La intervención de Jesús, reprendiendo el viento y el mar, trayendo una calma inmediata, es parte de saber que Jesús está con nosotros. La acción es la cuestiona la fe, esa acción en la que Él cuestiona la fe. ¿Cuántas veces nos hemos sentido cuestionados en la vida, en las situaciones, en las crisis? Crisis significa una acción para cambio. Crisis significa una acción en la cual podemos determinar o quedarnos o avanzar. Y Jesús les dijo: ¿por qué no tienen fe? ¿Que acaso se quieren quedar en medio del mar? ¿Que acaso ustedes desean quedarse aquí o tener fe y decirle:
o tener fe y hablarme, ¿verdad? Si la intervención de Jesús, la acción de Jesús trae un rompimiento a nuestras vidas. Significa que podemos pasar al otro lado. Cuando Jesús interviene, entonces viene la calma. Pero Jesús no puede intervenir si nosotros no se lo permitimos. Qué gran sorpresa, ¿verdad? Cuando queremos que Jesús haga las cosas en la acción, si nosotros no le permitimos a Jesús que Él tome el control de la situación, entonces no puede Él tomar esa acción. Una de las cosas que dice aquí, ¿verdad? Dice, ellos le dicen, Jesús, levántate que perecemos. Y ellos son reprendidos ciertamente. Pero sabe una cosa, en ningún momento dice, no, pues entonces ya no lo hagas, Jesús. Nunca dice que se ofenden, nunca dice que ellos le dicen, no lo hagas, entonces pues aquí perecemos todos. Ellos le permiten que Jesús haga la acción por la cual ellos le habían llamado. Ellos le permiten a que Jesús les diga a los mares, calla y enmudece. Ellos le permiten que Jesús tome el control de la situación, que Él tome el control de aquel barco. ¿Cuántos sabemos que, verdad, manobrear un motor fuera de borda, una lancha, un barquito, un remo, necesitas tomar el control de toda la barca para poder avanzar? Yo en mi infancia crecí a la orilla del río y muchas veces ocupábamos el cayuco, le llamamos allá, el cayuco con un remo, y muchas veces mi hermanita y yo subíamos a jugar en aquel cayuco. Decíamos, no, vamos a ir a pescar jaivas, allá le llaman jaivas y se pescan con unas nazas y se tiran y tienes que ir en la barquita. Pero de repente siempre venían los vientos y pues te encuentras ahí, ya no sabes si para allá o para acá, ¿no? Pero alguien tiene que tomar el control de la barca. ¿Por qué? Porque si una rema para un lado y la otra rema para el otro lado, entonces no avanzas. Alguien tiene que tomar el control. Una cosa que quiero reconocer, jamás pude tomar el control yo. Es algo que dices, bueno, pero tú tienes que ceder el control, reconocer que tú no estás apto para eso. Y es algo que Jesús me mostraba. Oye, ¿cómo le hicieron para poder salir de esos vientos? Sí, ciertamente, pero Jesús tuvo que tomar el control de esa situación. Y si Jesús toma el control de la situación, quiere decir que tú tienes que ceder, que menguar a ti, que rendirte a Él. Tienes que decir, Señor, yo muero a mí yo, a mi razonamiento, muero a mi conocimiento, muero a todo lo que tenga que ver, que yo tenga el control. Y es entonces cuando Jesús puede hacer la acción en nuestras vidas. Hoy en día es lo mismo en nuestras situaciones, en nuestro diario vivir, en nuestro hogar, en nuestra casa. Muchas veces queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Yo en la mañana decía, bueno, creo que tengo un problema porque a mí me gusta que todo esté ordenado por color y tamaño. Y los demás no. Y ciertamente, cuando nosotros queremos que las personas hagan lo que nosotros decimos, es no permitir que Jesús tome el control. Es que queremos que los demás hagan lo que nosotros queremos sin permitirle a Jesús que Él tome su tiempo de proceso para cada persona. Cada persona tiene un tiempo de proceso porque cada una tiene un propósito en este tiempo y en esta vida. Cada uno tenemos una barca por la cual el Señor está ahí en el tiempo de seguir adelante, en el tiempo en el cual Él mide el propósito en la vida de cada quien. En esta tarde, si tú te encuentras en tu barca, yo quiero que reflexionemos hasta donde estamos aquí y cuál es la situación por la cual tú estás pasando que necesitas que Jesús tome el control. ¿Y qué es lo que tú necesitas dejarle a Jesús? Nosotros necesitamos muchas veces permitirle que Jesús sea el que tome el control de la situación, pero ni siquiera sabemos cuál es la situación o qué es lo que necesitamos que Él tenga que tomar la situación.
No queremos, ¿verdad?, que Jesús nos diga: ¿por qué te encuentras amedrentado? ¿Por qué te encuentras con temor? ¿Por qué te encuentras aislado? ¿Por qué te encuentras hoy en día no creyendo? ¿Por qué te encuentras diciendo nunca va a cambiar? ¿Por qué te encuentras diciendo este es el final y lo que el doctor ha dicho, este es el final? Muchas veces tenemos que reflexionar en qué punto nos encontramos para poder decirle: Señor, esta es mi situación. Señor, hoy mengo al orgullo, hoy mengo a la altivez, hoy mengo a la soberbia, hoy mengo a toda fortaleza mental por la cual no me permite ver que te necesito. Jesús dice que toca la puerta, ¿verdad? Y Él entrará y cenará con nosotros. Pero ¿qué queremos en estos tiempos? ¿Que solo entre y lo solucione y se vaya? ¿O queremos que Jesús permanezca con nosotros? Que permanezca en nuestra barca, que permanezca constantemente con nosotros. Si el Señor estará con nosotros durante todo el camino, durante toda aquella marea. Dice que nada es posible si Él no lo permite. Todas las situaciones ayudan a bien para los que han sido llamados para Él. Toda situación ayuda a bien. Todo propósito en nuestra vida tiene un alcance de proceso. Todo proceso siempre tiene un fin, una finalidad en nuestro ser, en nuestra vida. Todo tiene un plan y el plan es llegar a la meta, a ese supremo llamamiento, hacer cada día más, caminar más en Cristo, permanecer en Él. Y aunque viniere lo que viniere, aunque vinieren tormentas, aunque viniere fuego, saber que Él está con nosotros y que Él se levantará cuando tú te levantes en aquel clamor. Que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado, sabiendo que es Jesucristo el que está con nosotros. ¿Sabe qué? Que nada puede impedir que tú cumplas el propósito por el cual has sido llamado, por el cual has sido sacudido, por el cual has sido levantado, por el cual has sido jabonado. ¿Sabes qué? Nada impide que cumplas el propósito cuando Dios ya te bendijo. De verdad que esta palabra es: ellos ya venían con Jesucristo. Sus discípulos habían visto todo lo que Él había hecho. Había sanado a la suegra de Jairo, había levantado a la niña muerta, había levantado a aquella mujer de flujo de sangre, la había sanado. Y ellos aún así, en medio de esa tempestad, había un propósito de aprender que aún en medio de eso, Él estará con ellos. ¿Sabe? Porque aún hay propósitos que te sacuden, propósitos que traen a tu vida, traer ese sacudir que va más allá de lo que tú puedas ver, aún más allá de lo que tú puedas sentir, es saber que Jesucristo cumplirá el propósito para que tú llegues a esa finalidad, a ese destino que es llegar al otro lado, llegar a buscar su presencia, saber que Él está contigo, que no quede ninguna sola duda de que Él es el que está contigo, que Él es el sanador, que Él es el proveedor, que Él es Jehová Jireh, que Él es nuestro Jehová Rafa, que Él es Jehová Shalom, que Él es nuestro Jehová Jireh, que Él es el Jehová Sabaoth, aquel que te defiende, aquel que no duerme. La plena confianza en el Padre en medio del caos. Jesucristo tenía confianza, sé que Él dormía tan tranquilo. Yo no sé ustedes, pero yo creo que en medio del mar, en medio de una tormenta, es imposible dormir. Muchas veces vi a donde yo crecí, vimos que el mar de repente está muy plano en la costa en el Golfo de México, por Campeche, el mar siempre es muy muy plano, excepto que se levante una tormenta. Pero de repente esa planicie, el mar es plano, que parece un plato. Le decimos, es que el mar está como plato.
y de repente vemos cómo las lanchitas vienen a lo lejos y se levanta la gran ola y se pierde en medio de ese mar. Yo creo que nadie podría dormir en medio del mar. En medio de una tormenta, pues es imposible. Dice que él dormía en la popa, específicamente estaba en la barca junto a la popa. Imagínense que se llegan a levantar las olas de gran tamaño y las lanchas caen y se hace un azote completo y caes y creo que no es muy padre. E imagínense la confianza en él, que él dice que él dormía placenteramente, porque él tenía la confianza solamente en su Padre. Él sabía que nada podía pasar, pero había un propósito que los discípulos aprendieran, que aunque él no estuviera, ellos podrían tener una fe que sobrepasara todo entendimiento, que ellos tenían que tener la plena confianza que él estaba con ellos, pero que su Padre podía decretar y declarar esa palabra y decirle al viento y decirle a la mar que se calmara. Así tú en esta tarde puedes declararte sano, puedes declararte estable, puedes declarar que en tu casa existe toda clase de bienes porque Él está contigo, porque Él es el proveedor y Él es nuestro sanador. La prueba de fe que en la vida cotidiana tenemos que tener. Esta es la prueba de fe que debemos tener en nuestra vida cotidiana. Sabe que podemos escuchar muchas cosas, muchas tormentas, y cuando tú te determinas a seguir a Cristo, todo se levanta. Cuando tú te determinas a caminar en el Señor, no, todo, porque todo ayuda a bien para formarte, para forjarte. Todo ayuda bien para que en el camino del Señor sigas permitiendo que Él sea el que más esté en ti y menos de ti. Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensamos y creemos dominar bien. Esto es lo que decía, ¿verdad? Estos varones discípulos, recordemos que algunos ya eran pescadores, entre ellos estaba Pedro, ¿verdad? Y ya eran pescadores, e incluso Pedro es llamado y sacado cuando él le dice, bueno, ¿no tienes fe? ¿Acaso no te digo yo que vayas y tires las redes y que saldrán los peces? ¿Acaso no te digo yo que vayas y lo hagas? ¿Sabe por qué? Porque él sabía lo que estaba pasando, sabía lo que estaba aconteciendo. Así, aunque tú sepas, aunque tú tengas un diagnóstico, aunque tú veas lo que estés viendo, mira, declárate sano, declara que el Señor tiene la autoridad sobre tu vida y que Él puede sacar de ti lo mejor de ti en medio de este propósito, en medio de este proceso. Finalmente, las situaciones nos quitan todo orgullo, toda autosuficiencia y sirve para traernos al trono de su gracia. Una vez más, la gracia del Señor, ¿verdad?, nos permite mirar que Él está con nosotros. ¿Qué significa la gracia, verdad? La gracia significa que lo que no nos merecemos, Él no nos ha dado por medio de su sangre, por medio de su amor, por medio de Él haber muerto en la cruz del Calvario por nosotros. En medio de aquel dolor, dice que por sus llagas fuimos sanados. Por sus llagas hoy nosotros somos libres. Por su gracia hoy nos encontramos en una identidad, en la identidad de hijos. Por su gracia Él nos permite decir que Él nos ama, que estamos con Él y que Él está con nosotros. Por su gracia el orgullo fue derribado. Por su gracia la altivez tiene que ser sacada. Por su gracia, Él nos ha permitido cambiar de huérfanos a hijos, o de naturales a ser hijos, o de ser solo criaturas del Señor, para hoy podernos llamar hijos. Para que hoy nosotros le podamos decir a nuestros hijos, no más
eres un huérfano, no más eres un bastardo, no más, porque hoy tú eres un hijo, porque hoy tú puedes clamar a tu Padre y no sentirte amedrentado, no sentirte con temor y decirle: Señor, tú estás conmigo. Sí, el orgullo, la autosuficiencia. También en primera de Pedro 57 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda ansiedad, toda mentira del enemigo, todo aquello que nos va a venir a traer distracciones, que nos va a venir a traer que nosotros podamos poner nuestros ojos en otro lado. Toda aquella palabra que tú sabes que va a poder derribarte, pero tú tienes que creer que Jesús está contigo, que si Él lo dijo, todo está sobre Él. Que toda ansiedad, toda depresión, todo dolor, todo aquello que el enemigo haya venido a querer sembrar en tu vida, tiene que ser echado fuera. Así tal cual como Jesús lo dijo, que calle y enmudece. Toda aquella persecución en la mente, todo dardo del enemigo, todo espíritu de muerte se tiene que ir de tu vida, porque hoy todo está en Jesucristo, porque hoy no más tú eres alguien que no conoce a Cristo, sino tú eres un hijo del Señor. Se tiene en el Salmo 89:9 dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus ondas y tú los sosiegas. En Salmos, ¿verdad? Que escribía el rey David, escribía: y tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Es algo que tenemos que empezar a tener dominio sobre toda situación en nuestra vida. Dominio sobre todo aquello que nos causa dolor, dominio sobre todo aquello que no entendemos, dominio sobre nuestro carácter, dominio sobre todo lo que no nos edifica en la vida. Dominio sobre todo aquello que acontece en nuestro ser que no nos permite avanzar y crecer en la fe, que es la fe en Jesucristo. Dominio sobre todo aquel pensamiento de enfermedad que tiene que ser echado fuera en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Cristo, en la sangre del Cordero, es declarado sano en el nombre de Jesús. Al Jorge Chan, por Mateo, por Trinidad, por Juan Antonio Herrera, creemos, Señor, que tu palabra, Señor, tiene el poder de sanar hoy a los enfermos, amado Dios, que tú eres el creador, Señor, de todo órgano, de todo, Padre, y tú echas fuera todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de enfermedad, se va ahora de sus vidas, en el nombre de Jesús. Padre, que toda tormenta se va en el nombre de Jesús, porque vivimos hoy en un mundo que es totalmente hostil a la vida, el cual vivimos en la hostilidad, pero algo que solamente proviene de Jesucristo, que es la sanidad, es la libertad, es de Él el que proviene. Y hoy ahí donde tú estás, tócate donde te duele, tócate donde estás enfermo y declaremos juntos que el Señor tiene el control, así como estaba en la barca, que Él tiene el control de toda enfermedad. Si tú estás pasando por una situación económica, Señor, abre los cielos y para esa tormenta. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Padre, si tú estás también pasando por una situación de enfermedad, tú te encuentras, Señor, me pone una mujer que está con flujo de sangre porque tiene enfermedad en los ovarios. Toca de donde estás, Padre, y declaramos que la sangre de Cristo tiene el poder de sanidad en esta tarde. Que tu Espíritu Santo la toca donde está. Porque tú estás obrando, Padre, en sanidades. Porque creemos, Señor, que no seremos amedrentados por el enemigo. No seremos amedrentados por la enfermedad. No seremos amedrentados por la escasez. Porque creemos, Padre, que tú estás obrando en el nombre de Jesús.
Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tu fuego del Espíritu Santo está trayendo sanidad hasta los lugares donde nos están escuchando. Padre, porque tú estás en nuestra barca y sabemos, Señor, que no duerme el que nos guarda, no duerme el que nos guarda, que eres tú, Jesucristo. Creemos, Señor, que tú eres el que está obrando, Padre. Creemos en tus milagros, en tus maravillas, Señor. Creemos, Señor, que tú levantarás y restaurarás, Padre, todo aquel que esté sufriendo de depresión. Hoy es sano en el nombre de Jesús. Todo pensamiento y espíritu de muerte se tiene que ir en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que tu presencia, Señor, está sobre nosotros, que tú eres el que está obrando en este tiempo, en esta hora, papito lindo. Creemos, Señor, que tú eres el que nos ministra, amado Dios. Y si alguno no ha recibido a Jesús en ningún momento, si no lo conoces, yo quiero presentarte a ese Jesús vivo, a ese Jesús que llegó a mi vida para traer una sanidad y para que después y aún en medio del proceso, porque sé que hay un propósito, pero sabes una cosa, todo aquel que tiene un propósito tiene un proceso y aún después de eso, mira, seguimos creyendo que un día lo que Él nos prometió, nuestros ojos lo verán. Si tú no conoces a ese Dios vivo, yo te lo quiero presentar. Ese es el que me sacó de donde estaba, el que me ha traído a su luz admirable, al que cada día camina conmigo. Yo quiero invitarte que ahí donde estás, tú repitas conmigo y le digas: Señor Jesús, yo hoy, Señor, te acepto como mi único Señor y Salvador. Padre, y hoy yo renuncio a todo pacto hecho con el mundo, hecho con el diablo o conmigo mismo. Padre Santo, y yo te pido que tu Espíritu Santo entre a mi vida, que me cambies y que me transformes, para que, Señor, cual día que sean abiertos, Señor, esos libros, mi nombre esté escrito ahí, Padre. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida, Padre, y te pido, Señor, que seas tú todos los días, Señor, para que el día del propósito, Señor, seamos llegados a ti. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. ¿Cuántos sabemos que el Señor está haciendo sanidades? Si tú conoces a alguien que se encuentra en medio de una tempestad, yo te pido que tú le compartas. O tú compártele esta palabra, dile: mira, lo que aquí escrito está es verdadero, y si escrito está, el Señor lo hizo, y si Él lo hizo ahí, lo volverá a hacer. Y sabemos que Él está obrando, sabemos que Él está ahí, que Jesús está contigo. No permitas que el enemigo te siembre que Él no te oye, porque Él está contigo. Pero tú tienes que clamar y decirle: Señor, yo clamo a ti, yo toco a la puerta, porque yo hoy soy tu hija. Nos despedimos esta tarde, pero te pedimos que tú compartas los programas de la radio. Si tú nos escuchaste por primera vez, hay más programas en este tiempo de oración con mi hermana Rosa Elvira, desde las 7 de la mañana. Si tú te encuentras en otra ciudad, mira, existen las redes sociales, estamos por YouTube, estamos por Instagram también, TikTok, yo no sé cuál es el TikTok, pero le intentaré un día esto. También tenemos los números en cabinas al 99 87 42 88 39. Si tú conoces de alguien que necesite oración, te invitamos a que llames aquí a cabina. No lo dudes, nunca dudes que tú estés solo, porque no estás solo. El Señor está obrando con la vida de todos, porque hay un propósito en tu vida. Recuerda que al que ama corrige, y Él te ama mucho, así que yo sé que hay un propósito en la vida de todos los que nos están escuchando, que sintonizan Radio Fuente de Vida. Nos despedimos. No quiero que mi nombre sea borrado.